un aplauso al Señor en esta tarde. Podés tomar tu asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Bueno, vamos de vuelta. ¿Cuántos están contentos? Ahí está un poquito mejor. Gloria a Dios. Hoy te quiero compartir una palabra. En estos días le pedí al Señor de qué quería que hablara, ¿no? Porque la verdad que no depende de uno, sino de lo que Dios realmente quiere hablar. Claramente el Señor primeramente habló a mi vida y después eso va a ser trasladado a cada uno de ustedes, ¿no? El título que yo le puse a la palabra de hoy es Restaurando el primer amor. Y cuando vino este título a mi vida, a mi corazón, lo primero que se vino a mi mente, ¿no?, es qué podíamos relacionar con ese primer amor hacia el Señor, ¿no? Y claramente lo primero que me vino fue el nacimiento de un hijo, ¿no? ¿Cuántos son padres acá, de los que estamos acá? Gloria a Dios. Y los que no lo son ya lo van a hacer y es una experiencia maravillosa. Pero yo lo comparaba con esto, ¿no? Cuando una mamá da a luz y puede ver por primera vez la cara de esa criatura, ¿no? Hay una conexión tan fuerte y hay un amor que se produce tan grande en ese momento que se crea un lazo que es prácticamente inseparable, ¿no? Lo mismo sucede cuando un padre, cuando ve por primera vez a esa criatura, pasa lo mismo. No vamos a hablar de que nos babeamos de amor, ¿no? Pero sí que hay una conexión, ¿no? Hay un primer amor. Uno lo ve por primera vez y automáticamente se genera un lazo que no se va a romper a lo largo de la vida. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que nosotros, es el mismo lazo que nosotros generamos con el Señor. Cuando nosotros venimos al camino de Dios y venimos totalmente rotos, con 200 millones de problemas, con un montón de situaciones que necesitamos poder resolver, venimos, como siempre dice la pastora, menos 10. Ni siquiera venimos en 0 o en 10, venimos menos 10, para atrás. Y todo lo que logramos conseguir dentro de la casa del Señor es victoria para nuestras vidas, ¿no? Porque venimos tan mal que todo lo que conseguimos suma. Y gloria a Dios por eso. Pero así como una criatura, y tenemos ese primer amor, y las criaturas en los primeros pasos viven pegados a sus padres, no a sus madres, y vos te vas a cocinar, te vas de un lado al otro y la criatura va al lado tuyo, va para todos lados, no te deja en paz. Si la querés dejar en algún lado, llora porque quiere estar todo el tiempo con vos. Lo mismo nos sucede a nosotros en el primer amor con el Señor, ¿no? Nos enamoramos tan grande con el Señor y tan fuerte que queremos estar todo el tiempo en la iglesia, queremos estar compartiendo todos los cultos, queremos hacer la escuela de vida, servir al Señor. Estamos enamorados de Dios. Y hay un lazo tan fuerte, ¿no? Y nos pasa muchas veces, ¿no? Yo mientras preparaba esto me acordaba de que uno por ahí, antes de conocer al Señor, nunca le decía a nadie, Dios te bendiga, o era tan amable y le decía, no, pase usted, por favor. O sea, uno no lo hacía. Pero después cuando vos te enamorás del Señor y en los primeros comienzos es como que vos querés hacer todo, ¿no? Querés ir a ganar almas, querés ir a predicarle a toda la gente, querés traer a tus amistades a la iglesia, querés demostrarle al mundo de que hay algo que se llama Jesucristo que está cambiando tu vida. Y no nos podemos alejar de Él como esas criaturas que en los primeros años viven pegados a sus padres. Pero también esas criaturas en un momento crecen. Empiezan a distraerse, puede ser con celulares, con tecnología, con las amistades, y empiezan a hacer un poco de lado también a los padres, ¿no? ¿A quién le pasa? Como que ya no están tanto tiempo pegados, sino que bueno, papá, mañana me quedo a dormir en la casa de mis amigos, bueno, me voy a comer a la casa, y ya es como que se empieza a romper ese lazo, ¿no? Porque empiezan
a tener como un tipo de distracciones. Y en el reino de Dios muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ese primer amor, ese enamoramiento que tenemos al comienzo, en un momento es como que empezamos a relajar, como que nos empezamos a conformar, a decir, bueno, ya está todo bien, resolví esto, pude arreglar lo otro, me pude acomodar en aquello, pude, gracias a Dios, restaurar estas cositas. Y es como que nos empezamos a relajar, no somos como esos adolescentes que creemos que ya podemos salir al mundo y manejarnos por cuenta propia. No necesitamos de papá y de mamá, porque ya soy grande, tengo 16 años, papá, tengo 18, me vas a andar diciendo lo que tengo que hacer, dale. Y lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros en el camino de Dios. Hace un tiempo que estamos y ya creemos de que podemos caminar solo, de que muchas veces podemos tomar decisiones por cuenta propia. ¿Para qué voy a consultar? ¿Pero por qué voy a orar por esto si Dios me lo va a dar igual? No necesito. Uy, bueno, pero ¿para qué leer la palabra todos los días? Lo puedo hacer día por medio. Si total hace como 15 años que leo la palabra, ya estoy hasta acá. Me sé como 450 versículos de la Biblia. ¿Qué me va a hacer que empiece a leer un poquito menos? Y nos convertimos en esos cristianos adolescentes que queremos enfrentar al mundo con nuestras propias decisiones. Y después terminamos siendo como esos adolescentes que muchas veces necesitamos golpearnos para entender que solo no podemos caminar. Y que necesitábamos de mamá, de papá, para que nos dé un consejo, para que esté al lado de nosotros dándonos una dirección, para que muchas veces necesitemos orar, leer la palabra, para entender de que solos no vamos a poder enfrentar al mundo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Dios primero me habló a mí fuertemente, porque a mí primeramente me ha pasado. Yo hace 20 años que conozco al Señor, pero hace 14 años que estoy convertido. No sé si me explico. Una cosa es conocer, otra cosa es convertirte. Y desde que yo estoy convertido, ese primer amor fue algo fantástico. Me quería comer el mundo, quería traer a mis amistades, venía a mi familia, escuela de vida, venía a los encuentros y yo quería traer 30 personas, hacía eventos evangelísticos, Increíble. Estaba enamorado. Era Dios, para mí era todo lo que existía y no había nada más. Pero con el tiempo, también muchas veces me fui como quien dice, apagando, ¿no? Porque de repente las cosas de Dios en mi vida se habían empezado a hacer como una rutina. Sé que el domingo tengo que venir al culto. Una cosa es venir por una necesidad espiritual y otra cosa es venir porque decir, mi líder va a estar mirando si vine o no. ¿Me entiendo? Porque los líderes somos así, Yo sé quién viene, quién no viene, qué pasa que hace 2 domingos que no vení. Somos así. Pero para bien. Pero a nosotros nos pasa eso, de que empezamos a apagarnos espiritualmente y creemos de que ya no es necesario estar tanto tiempo con el Señor. Y nos pasa esto, ¿no? Que yo quería compartir como título. Estamos perdiendo ese primer amor. Porque el primer amor es todo para nosotros. El primer amor es eso que vos lo viste, te enamoraste y dijiste, ¡wow! ¿Ok? Pero después pasa el tiempo y ese amor es como que va perdiendo fuerza. Pero por eso es lindo renovar todo el tiempo ese primer amor y poder vivirlo de esa manera como si fuese la primera vez. Vos sabés que la Biblia no es ajeno a esto, y vos sabés que en el libro de Apocalipsis 2, del 1 al 5, a ver si lo tenemos, bien, me pongo acá si lo vemos y lo leo. Del 1 al 5, ¿lo tenemos del 1 al 5? ¿O lo tenemos separado? Bueno, no importa, no te hagas problema. Vamos a hacer así. Vamos a leer del 2 en adelante. Yo conozco tus obras y tus arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Con esto que leímos, yo te quiero compartir el primer punto. El primer punto es el reconocimiento. Dios hace un reconocimiento a través de esta palabra, porque en el reconocimiento Dios le está hablando a través de una carta del apóstol Juan, enviada a Efesos, a la iglesia de Efesos, donde era una iglesia fenomenal. ¿Vieron lo que decía? De arduo trabajo, eran personas que estaban todo el tiempo en la iglesia, hacían eventos evangelísticos, salían a predicar a las plazas, hacían ollas populares para alimentar al pueblo. Estaban todo el tiempo trabajando. Y el Señor hace mención diciendo, yo sé que vos hacés todo esto y yo entiendo que todo esto que vos hacés está muy bueno. Pero la iglesia de Efesos tenía muy buenas obras, tenía una doctrina correcta y trabajaba muy duro. Dios lo reconoce todo esto y lo tiene bien en claro. Ahora, cuando yo llegué al camino de Dios y me enamoré del Señor, yo quería hacer eventos evangelísticos por todo lado. Lo que no me animaba era hacer eventos evangelísticos en mi barrio, porque yo decía, ¿qué va a decir la gente que me conoce de antes, que cuando me venía frente a frente se cruzaba de vereda, andá a saber lo que pensarían de mí? Gente que por ahí muchas veces yo sabía que hablaba a espalda mía, gente que no me tenía bien visto. Y bien hacían porque no era una buena persona. Ahora yo tenía la necesidad de ir a ese barrio a predicar. De decir, si Dios está transformando mi vida, debe ser porque primeramente quiere que yo me plante en mi barrio, en esa tierra que Dios me dio como promesa, y que empiece a soltar su palabra. Para eso me llevó un tiempo el poder entender de que Dios ya había hecho algo en mi vida y que ya algo había cambiado y que ya estaba apto para poder trabajar en su obra. Un día nos animamos con mi equipo de trabajo, mis discípulos, a empezar a hacer eventos evangelísticos en un barrio en el fondo de Ferrari llamado La Toma. En ese lugar donde nada había, donde nadie quería llegar, prácticamente la policía ni siquiera quería entrar, nos animamos a ir a ese lugar porque yo me había criado prácticamente en ese lugar. Cuando llegamos a ese lugar donde muchos me conocían, claramente fue fácil el poder trabajar, porque tenía las puertas abiertas. Y me había enamorado tanto de ese trabajo evangelístico, donde hacíamos célula, todos los sábados había un evento donde hacíamos una olla popular o hacíamos chocolatada y hacíamos más de 400 tortas fritas, hacíamos evento con payasos, venían más de 100 chicos, venían más de 150 personas adultas, le dábamos de comer a todos, era fantástico, todos los sábados lo hacíamos. Pero era tanto el trabajo que hacíamos y yo sabía que Dios lo estaba viendo y Dios decía, qué bueno lo que estás haciendo, cuántas almas podrán ser restauradas de este lugar. Pero un día me pasó algo que hizo un clic en mi vida. Yo era una persona, soy, gracias a Dios soy, pero en ese momento lo era también. Quería estar en todos los cultos, no quería faltar a ningún evento, pero en ese tiempo sentí cansancio. Sentí que todo lo que estaba haciendo estaba muy bueno, pero me estaba cansando. Entonces, un día pensé en decirle, bueno, Señor, en vez de ir miércoles, sábado y domingo, voy a empezar a tomarme los miércoles para descansar, porque total, Señor, con el laburo que estamos haciendo en La Toma, vos lo vas a saber entender.
Pero otro día, en vez de orar todos los días a la mañana como hacía siempre, me empecé a sentir cansado y ya no tenía tantas ganas de orar. Y empecé a orar cada vez menos, oraba día por medio, después empecé a orar una vez a la semana. La Biblia ya prácticamente no la abría, no la estudiaba. Me empecé a apagar. Y en mi cabeza lo único que resonaba era decir, pero Señor, vos lo vas a entender. Porque el trabajo que estoy haciendo para tu obra, vos la vas a saber valorar. Esto seguramente es más importante para vos que el poder poder estar en un culto, poder asistir a la escuela de vida, poder estar en una célula. Sin darme cuenta, ese primer amor se empezó a ir de mi vida. Y la vida en la iglesia pasó de ser una necesidad espiritual a ser un mecanismo en el cual venía porque sabía que tenía que venir. Estaba porque sabía que tenía que estar. Pero ya en mi corazón no sentía nada. Algo se estaba apagando. Yo quiero que vos me puedas entender en esto. Yo podía estar sentado igual que vos en ese lugar. Yo podía estar parado en una columna. Podía abrir la puerta y atender a los hermanos. Por fuera vos ibas a ver a un Ezequiel que servía en la iglesia, que estaba activo, pero por dentro había un Ezequiel que se estaba apagando, porque estaba perdiendo ese primer amor. Cuando el Señor se queja y hace mención de que está muy bueno el laburo que ustedes están haciendo, está fantástico todo lo que hace la iglesia de Efesos, pero el Señor continúa diciendo, todo eso a mí no me sirve porque vos has perdido tu primer amor. Ojo que el trabajo que hagamos, que está muy bueno, no termine apagando lo más importante, que es la vida espiritual que necesitamos tener para servir a Dios. Lo segundo que te quiero compartir, en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti, acá viene la queja del Señor, que has dejado tu primer amor. Y el segundo punto yo le puse como título, el peligro. El peligro de dejar el primer amor es que cuando menos te descuides, vos ya no vas a tener ni ganas de estar en este lugar. Dice que es un peligro que pasa muy frecuente en las iglesias. Se puede trabajar muy duro y ser muy activo, pero tener un corazón alejado de Dios. La iglesia de Efeso se había vuelto una iglesia que actuaba mecánicamente. Todo se había vuelto una doctrina. El servicio ya no nacía del amor a Dios, sino de una costumbre. Y esto es lo que nos pasa cuando nosotros perdemos el primer amor. La iglesia se vuelve un mecanismo en nuestras vidas y nos terminamos acostumbrando. ¿Viste cuando vos te levantás a la mañana, tenés una rutina? Yo me levanto de mi casa, de la pieza, puedo levantarme medio dormido, como a muchos nos debe pasar, pero yo ya sé para dónde tengo que encarar y que está la puerta del baño, automáticamente sé que abro la canilla y me lavo la cara, me lavo los dientes, salgo del baño, pongo la pava eléctrica, me preparo un café, me sirvo, pongo alabanza, me pongo a escuchar alabanza, me pongo a orar y después que termino de orar ya me preparo para irme al trabajo. Es una rutina diaria todo el tiempo. Ahora, cuando hay algo que se corre del lugar, automáticamente tu rutina diaria, ¡pum!,
A mí me pasa, no sé si pasa en todo lado, pero mi señora es muy de cambiar las cosas en la habitación del lugar. No sé si hay muchas mujeres que lo hacen. Bueno, vos tenés una rutina que te levantás todos los días y sabés que encarás para allá y tenés la puerta y salís de derecho. Pero cuando te ponen la cama para el otro lado ya no tenés que salir derecho. Y bueno, muchas veces terminás rebotando en la pared. Hasta que te acostumbras y entendés que la cama estaba para el otro lado y empezás a encarar para el otro lado. Cuando hay algo que se corre del lugar, tu rutina se empieza, como quien dice, ¿no?, a cambiar. Entonces es como que nos sentimos un poco incómodos. Y eso es algo que nos pasa en la vida espiritual, que nos pasa en la iglesia como cristianos. Cuando tenemos una rutina, cuando ya sabemos y entendemos lo que tenemos que hacer, cuando hay un pequeño cambio, automáticamente empieza, somos como, ¿viste?, un dominó y se empieza a caer todo lo demás. Entonces, es importante que nosotros podamos mantener esto, entender de que hay un peligro. Está buenísimo el poder trabajar. Cuando yo trabajaba en la toma, llevábamos todos los sábados 50 bolsas de mercadería, 50 bolsas de ropa, y venía un montón de gente. Y yo decía, wow, qué bueno, cómo aman al Señor. Y un día la pastora, muy sabia, me dijo, la semana que viene no lleves nada. Yo digo, pero pastora, ¿cómo? No lleves nada. A vos no te va a servir de que vengan 200 personas en un evento si solo vienen por una mercadería o por una bolsa de ropa. No lleves nada por 2 fines de semana y vamos a ver cómo funciona. A las 2 semanas me encontré solo con mi señora, con mi equipo de trabajo, predicando, haciendo un evento evangelístico. Se acercaba a la gente, mandaba a los chicos y decía, no hay ropa, no hay mercadería. No venía nadie. Y la pastora me dijo, por eso vos te cansaste. Porque lo que estabas haciendo estaba muy bueno. Pero en un momento dado, ya no era Jesús el que se movía en el evento. La gente no venía al evento a decir, está Jesús que nos va a dar una bolsa. La gente buscaba a Ezequiel. La gente había empezado a sentir de que yo era como un cable a tierra, una salvación para su vida, pero nadie me hablaba de Jesús. Y yo entendí en ese momento de que cuando las cosas no son para el Señor, tienen fecha de vencimiento. Por eso cuando dejamos de llevar mercadería, cuando dejamos de llevar ropa, se terminó la gente. Se acabaron las almas. Ya no había más nadie que quería venir a escuchar. Habíamos abierto una célula los días martes a la tarde y habíamos, en ese tiempo el pastor, comprábamos unas Biblias que eran muy económicas y comprábamos cajas y cajas. Y yo cada vez que iba me llevaba 4 o 5 cajas de Biblia. Entonces iban a la célula y yo les regalaba Biblia a todos. Biblia, Biblia, Biblia. Llegaban a la otra semana, uy, me olvidé la Biblia. No te hagas problema, yo te doy otra Biblia. Claro, cuando ya después no había más Biblia, no había más nada, la gente empezó a dejar de venir. La gente nunca vino por Jesús. La gente nunca vino por querer cambiar sus vidas. La gente venía en busca de algo que pudiera cubrir su necesidad material más que su necesidad espiritual. Por eso todo tenía fecha de vencimiento y se terminó venciendo. Ahora, el tema es que eso fue utilizado por el diablo para terminar apagándome a mí. Para que yo en ese tiempo, más allá de que no logramos ganar ni un alma, lo más importante y lo que el diablo se gozaba era que yo me estaba apagando, que yo ya había dejado de venir tanto a la iglesia, que ya no estaba orando como antes, que ya no leía la palabra como antes. Espiritualmente yo me había empezado a apagar. Y el diablo estaba encontrando
poder tener ese triunfo que quiere buscar en todos nosotros. Que nos apaguemos, que nos apartemos de Dios y que dejemos de venir a la iglesia. Por eso yo te quiero incentivar en esta tarde a que vos, por más que tengas 200 millones de problemas, por más que salgas del trabajo, porque yo sé que hoy la iglesia no está llena porque muchos salen de trabajar y dicen, estoy cansado, trabajé todo el día. Yo también trabajé todo el día. Empecé en Capital, me fui a Lanús, de Lanús al Bajo Flores, del Bajo Flores a Avellaneda, de Avellaneda me fui a Liniers y de Liniers me vine a Merlo. Mirá si trabajé. Pero lo único que quería desde que hoy me levanté era que llegue el momento que tenía que venir a la iglesia para predicar su palabra y para poder servir al Señor. Cuando vos tenés las convicciones bien en claro, cuando vos sabés a quién servís, a quién amás, cuando el primer amor está activo en tu vida, nada te puede alejar de Dios. Decime la verdad, como padre, tus hijos te van a fallar 200 millones de veces. Ahora, cuando venga tu hijo y te diga, papá, ¿me está pasando esto? ¿Vos qué le vas a decir? Vení, hijo. Acá tenés un papá, tenés una madre que te va a seguir escuchando, porque el primer amor nunca se va a terminar. Ese primer amor nunca se va a terminar. Vos fijate que nosotros, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? No me alcanzan los dedos ni de la mano ni de los pies. Me canso de pedirle perdón a Dios todo el día. Ya me da vergüenza pedirle perdón. Y sin embargo, Él te sigue perdonando, te sigue dando una oportunidad, te sigue diciendo, vení, hijito, yo te perdono. Porque ese es el primer amor. Lo que no entendemos es que el primer amor con el Señor, nosotros lo podemos cortar, pero el primer amor que Dios tiene para con nosotros nunca se va a terminar. Vos te podés ir de acá, te podés romper la cabeza, podés hacer lo que quieras, pero el día que entres de vuelta por esa puerta y digas, Señor, perdóname, Él te va a amar como ese primer día. Te va a amar como esa primera vez. No te estoy diciendo, anda, rompete la cabeza, total Dios te va a perdonar. Porque uno nunca sabe si puede haber una segunda oportunidad. Pero te estoy diciendo que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que siempre te va a dar la segunda oportunidad. Amén. Lo tercero que Dios habla y lo último, en el versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído o de dónde Dios te ha sacado, para que se entienda, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Y acá podemos encontrar en este versículo que Cristo establece un proceso claro en 3 pasos para restaurar el primer amor. ¿Cuántos quieren restaurar ese primer amor? Lo primero que Dios establece como importante es recordar de dónde Dios te sacó. ¿Te acordás de dónde Dios te sacó? ¿Te acordás cuando te fue a buscar ese día y dónde estabas, lo que estabas haciendo? Cuando yo me aparté la primera vez del Señor y quise encarar la vida por mis propias cuentas, Dios me tuvo que pegar un cachetazo tremendo. Una hija de 12 años peleando por su vida en una sala de hospital, después de haberse tomado 96 pastillas, verla sacando espuma por la boca, un médico diciéndote, no hay vuelta atrás, y vos sabiendo en tu cabeza y diciendo, yo había conocido un Jesús,
y entiendo que todo esto que está pasando es culpa mía. Ese día me arrodillé en la cama del hospital, llorando, le dije: Señor, salvame a mi hija y te prometo que yo no me voy a apartar jamás de vos. Ese fue el día que yo me convertí. No fue en la iglesia, no fue delante de los pastores, fue arrodillado en una cama de hospital. 96 pastillas se pudieron contar porque el Señor las sacó una por una a través de esa manguera. Eran 96. El Señor me devolvió a mi hija, pero jamás me olvidé de la promesa que yo le hice a Él. Hasta el día de hoy permanezco en este lugar, entendiendo que tenemos un Dios de segundas oportunidades, entendiendo que si Dios te da una oportunidad es porque hay un propósito en tu vida, sabiendo en mi corazón que era un miserable y que lo que Dios me daba no me lo merecía, porque había miles y miles de personas mejores que yo. Todavía no entiendo el por qué, pero Él sabrá por qué lo hizo. Ese fue el día que Dios me sacó de la oscuridad. Yo no tuve que venir ni de las drogas, no tuve que venir ni del alcohol, no tuve que venir de la delincuencia, tuve que volver de la ignorancia. Tuve que volver de la altanería. Tuve que volver de creerme que podía conquistar el mundo solo y que no necesitaba de Dios. Tuve que dejar mi ego por el piso y entender de que había alguien que era superior a mí. Ese fue el día que me convertí. ¿De dónde te sacó Dios? Lo segundo es arrepentirte. No me canso todos los días de pedirle perdón a Dios. Y cuando cometo un error, me duele. Porque ya no me fallo a mí mismo. Le estoy fallando a Él. Cuando vos entendés que hay alguien superior a vos, entendés el significado del poder pedir perdón. Todos los días pido perdón. Mi día arranca. Gracias, Señor, por permitirme vivir un día más, por dejarme abrir mis ojos, por poder respirar en tu reino, por ser parte de tu obra tan maravillosa. Gracias, Señor, pero te pido perdón, porque seguramente en algún momento te voy a fallar. Mantente a mi lado, Señor, tómame de tu mano. Si tropiezo, no me dejes caer. Permitime levantarme y seguir caminando de pie. Reconozco que soy pecador. Me doy cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Lo tercero y lo último, volver a la primera obra. Volver a la primera hora es volver al primer amor. Es entender que ya no te podés levantar y podés irte de tu casa sin tener un tiempo de adoración con Él. Si yo hoy me iría de mi casa sin orar, sentiría que me está faltando un brazo o que algo me falta. Si no leo la palabra, si no escucho una alabanza, una adoración, si no oro, si no le pido perdón, sentiría que algo me está faltando, porque me volví a enamorar de Él, porque entendí que hay un propósito, pero el propósito no es solo conmigo, es con todos ustedes. Yo entiendo que por ahí vos estás ahí, mirás para acá y decís, bueno, estoy lejos. Yo estaba 200 kilómetros más lejos que vos, quédate tranquilo.
Pero el Señor me dio esta oportunidad. ¿Cómo no lo va a hacer con vos? Por eso esta tiene que ser una tarde de arrepentimiento, de madurez, de decir, Señor, enamórame de ti. Enamórame de ti nuevamente, Señor. Quiero volver a ese primer amor. Quiero estar en mi casa y esperar que llegue el momento de estar en la escuela de vida, de poder estar en un encuentro, de poder estar en el reencuentro. Empieza el culto, Señor, y estoy desesperado por pasar al altar porque sé que en ese momento vos vas a estar ahí y vas a empezar a sanar mi corazón. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que en medio de un altar se queda parada en la silla o sentada mirando un celular. No lo puedo entender. No lo puedo entender porque Dios está desesperado por tenerte acá adelante. Él está desesperado esperando ese momento porque el altar es el momento de conexión que Dios tiene para con nosotros. Y muchas veces lo negamos. Decimos, no es necesario, no lo necesito. Yo en esta tarde te quiero pedir que te pongas en pie. Yo quiero que si vos en esta tarde entendés lo importante que es volver al primer amor, yo quiero que vos corras acá adelante. Que dejes tu asiento, tu lugar.